Urge descubrir cómo un vaquero transformó la vida de 3 apaches con una respuesta inesperada. Ramón, un vaquero de raíces mexicanas, contemplaba el polvo que levantaba su caballo mientras el sol caía detrás de las montañas de Arizona. Su mente estaba inundada de pensamientos sobre el rodeo que se aproximaba. No sabía si asistir o no. La comunidad a su alrededor parecía dividirse. Había risas burlonas que resuenan en su cabeza, ecos de desprecio hacia los hermanos apaches, Tana, Lito y Mara, que luchaban por ser reconocidos. Ramón sintió una punzada de desasosiego al recordar cuántas veces había sido testigo de situaciones similares en el pueblo, y cómo había optado por permanecer al margen. La presión social apretaba su pecho como un lazo alrededor de una res. Debería intervenir cuando la injusticia era tan clara. Su cultura, su crianza, le enseñaron a ser solidario, pero cada vez que intentaba dar un paso adelante, el miedo le mordía los talones. La idea de convertirse en blanco de las burlas era una posibilidad que lo paralizaba. Ramón se encontraba en una encrucijada moral: ser un espectador complaciente, o exaltarse y defender lo que es correcto. La tensión crecía dentro de él. La guitarra que colgaba en su pared parecía llamarlo, pero cada nota que imaginaba tocar le recordaba la historia heredada de su familia, donde el honor y la valentía eran la norma. Se inquietaba al pensar que al participar en el rodeo, podría tener que rendir cuentas ante los mismos hombres que menospreciaban a los apaches, y al no hacerlo, podría estar traicionando sus raíces. Una sombra recorría su mente. La ira contenida de los 3 hermanos al ser despojados de su dignidad resonaba cada vez más fuerte. ¿Y si esa ira se manifestaba sin su intervención, sin su voz? Las noches eran duras. El viento traía consigo murmullos de historias no contadas. Ramón se sentaba al fuego, con los acordes de la guitarra llenando el aire caliente, pero su alma estaba inquieta. Sabía que debía actuar, pero al mismo tiempo, el temor a confrontar a sus propios vecinos le daba vueltas en la cabeza. Se imaginaba en el rodeo, parado junto a Tana, Lito y Mara, enfrentándose a un mar de miradas despectivas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras los días pasaban y el rodeo se acercaba, Ramón sentía cómo la angustia se intensificaba. Los ánimos en el pueblo se caldeaban, y cada día que pasaba sin actuar se sentía como un puñetazo en su conciencia. ¿Qué pasaría si los hermanos fracasen en la competencia? El resentimiento acumulado podría volver a explotar. A medida que la fecha se acercaba, la idea de cargar con esa culpa se volvía intolerable. Esa noche, mirando el horizonte desolado, un latido de determinación brotó en su pecho. Su vida estaba en juego, al igual que la de ellos. La pregunta era, ¿estarían listos para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La respuesta era un eco distante, pero el tiempo se acababa. Las noches se volvían cada vez más pesadas para Ramón. La guitarra, que antes era su refugio, ahora le parecía solo un recordatorio de su indecisión. A medida que pasaban los días, las melodías que solía tocar se mezclaban con un sentimiento de angustia y ansiedad. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo estrellado, decidió salir a pasear. Las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos, y el viento susurrante parecía llevar consigo las voces de aquellos que desafiaban las normas. Miró a su alrededor, cada rincón recordándole la historia compartida entre él y sus vecinos. A menudo, había disfrutado de esas conexiones, pero en esos momentos experimentaba algo más profundo,
un deseo genuino de ver un cambio. Los ecos de las risas despectivas resonaban en su mente, pero también comenzaba a escuchar cada vez más el murmullo de su propia voz. Ya no podía ignorar el ardor en su pecho. Se sentó en una roca, observando cómo las estrellas titilaban en el firmamento, y dejó que el silencio le hablara. ¿Quién era él si no se atrevía a actuar? Esa pregunta le golpeó la mente una y otra vez, como un tambor marcando el compás de su valentía. El rodeo se había convertido en un símbolo de su propia lucha. Anticipaba la competencia de los apaches, el desafío que representarían ellos no solo para sí mismos, sino para todo el pueblo. Ramón visualizó sus rostros, sus miradas de determinación y orgullo. La imagen le llenó de energía. Así podría ser también él. Tal vez no precisaba un lenguaje grandilocuente para hacer una diferencia. Tal vez solo necesitaba presentarse y mostrar su apoyo. Pero la lucha interna seguía. Las sombras del miedo y la vergüenza muchas veces lo paralizaban. En su cabeza, el dilema se transformó en un diálogo intenso. ¿Por qué me importa tanto la opinión de aquellos que no entienden?, se preguntaba. ¿Por qué debo callar ante la injusticia? La necesidad de proteger su imagen social se convertía en un lastre. Con un suspiro hondo, Ramón se dio cuenta de que su voz importaba. No sería solo un espectador, quería ser parte de un cambio. Así fue como empezó a planear. En lugar de asistir al rodeo como un competidor desinteresado, enfocaría sus esfuerzos en alentar a los hermanos apaches. La idea de ser un aliado, un puente entre dos mundos, le dio a su corazón el coraje que le faltaba. La tarde del gran evento, sintió una chispa de esperanza y determinación naciendo dentro de él. Ese día luciría su sombrero con orgullo, mostrando sus raíces mexicanas y, sin embargo, a su vez, extendiendo su mano hacia aquellos que habían sido marginados. Convencido de que, aunque fuera solo un gesto, podría significar la diferencia en los corazones de Tana, Lito y Mara, decidió que su llegada a la arena no sería silenciosa. Al acercarse al recinto del rodeo, el bullicio del público le provocó un escalofrío. La inseguridad lo asaltó de nuevo, pero en lugar de retroceder, respiró profundo y recordó lo que realmente importaba, la dignidad de sus amigos y su propia reconciliación con el pasado. Y mientras se preparaba para dar el paso que cambiaría el rumbo de su vida y la de los hermanos apaches, una sombra se cernió sobre él. Un grupo de hombres conocidos por su desprecio hacia los apaches se acercaba, y con ellos, las viejas heridas y provocaciones volvían a resurgir. La confrontación era inminente. ¿Estaría preparado para enfrentar no solo a sus enemigos, sino a sus propios miedos? La verdad estaba al borde de revelarse. Ramón sintió cómo el pulso en su pecho se aceleraba conforme los hombres se acercaban. En sus miradas se reflejaban la burla y el desprecio. Era un espejo de los temores que había cargado por tanto tiempo. La adrenalina comenzó a fluir por su cuerpo, pero en vez de ser un veneno paralizante, era un veneno revitalizante que lo empujaba hacia adelante. «¿Qué haces aquí, vaquero?», lanzó uno de los hombres, sus palabras cortantes como un cuchillo. Ramón respiró profundamente, canalizando la energía que emergía desde su interior. La imagen de Tana, Lito y Mara se dibujó en su mente, sus rostros esperanzados, y esa visión ahuyentó la sombra del miedo. «He venido a apoyar a los hermanos apaches», respondió con una firmeza que lo sorprendió. Esa simple declaración fue como encender una luz en la oscuridad. El grupo de hombres se calló, incrédulo ante su osadía. Sentir que su voz podía ser escuchada le otorgó un nuevo poder. Era un momento de revelación. Sus inseguridades comenzaron a desmoronarse. Se dio cuenta de que no estaba solo en esta lucha. A pesar de que la hostilidad lo rodeaba, sintió que una comunidad de aliados invisibles lo respaldaba. Gente que también había querido desafiar esas normas no escritas. Los hombres intercambiaron miradas de sorpresa y desdén. Frustración brilló en los ojos del líder del grupo, pero Ramón no se dejó intimidar.
Sabía que este era el instante de demostrar que el valor no solo residía en alcanzar la grandeza física, sino también en la defensa de la dignidad ajena. No estoy aquí para pelear, pero tampoco me quedaré callado, no más. Continuó, esa chispa de determinación avivándose. Era un dilema moral, un constante tira y afloja entre lo que había aprendido a hacer por conformidad y lo que ahora sentía que debía hacer por justicia. Los murmullos del público comenzaban a articularse en un murmullo mayor. Las voces de desaprobación y burla se transformaron en curiosidad e interés. Ramón sintió que estaba cambiando el aire a su alrededor. Era una revelación. El coraje no solo se trataba de enfrentar lo físico, sino también de desafiar la percepción de su propia identidad. ¿Lo conocían realmente? Sin embargo, mientras la tensión crecía, Ramón notó que aún había hombres que se acercaban, preparados para darle la espalda a la razón. En su pecho resonaba la pregunta de si la confrontación valdría la pena. Su mirada se detuvo en un rostro familiar. Era Lito, el hermano apache que había observado todo desde lejos. Ramón pudo ver la mezcla de miedo, esperanza y orgullo en su expresión. Esa conexión lo impulsó todavía más. «Esto no es solo sobre mí», siguió, levantando la vista. «Hay más en juego aquí. Es tiempo de que se escuche a quienes han sido silenciados». Su declaración resonó en el silencio que se había instaurado entre el público. Ramón comprendió que su voz, finalmente, podía ser la que encendiera una conversación largamente ignorada. Pero el desafío permanecía, y con el escalofrío del momento, lo que estaba en juego se tornaba más claro. Mientras el grupo de hombres intentaba formar una estrategia para reducirlo al silencio, Ramón sintió que debía actuar rápidamente. Sabía que su próximo paso decidiría no solo su destino, sino el de sus amigos apaches. La batalla no era solo contra ellos, sino contra su propio miedo a ser un catalizador de cambio. Y justo cuando se preparaba para proseguir, un ruido estruendoso resonó desde la entrada del recinto, distrayendo a todos. Ramón se dio vuelta, su corazón latiendo con fuerza. Sería la oportunidad que necesitaba para profundizar en esta nueva versión de sí mismo. O una nueva amenaza se cernía sobre él. La incertidumbre se hizo palpable, y su futuro estaba a punto de dar un giro inesperado. El ruido provenía de una puerta que se estrellaba contra la pared, revelando a un grupo de hombres que irrumpieron en el recinto. Sus rostros estaban marcados por la ira y la determinación. Ramón sintió que el ambiente se volvía más pesado. La tensión se palpaba en el aire, y un nuevo desafío se estaba formando ante sus ojos. Ya no eran solo las miradas de desprecio de los hombres que lo rodeaban, sino también la incertidumbre provocada por los recién llegados. Mientras observaba la situación, la adrenalina no solo le ofrecía energía, sino que también le estaba enseñando a buscar oportunidades en medio del caos. Su mente empezó a trabajar rápidamente. ¿Cómo podría utilizar esta distracción a su favor? Ramón sabía que este momento era crucial, no solo para él, sino también para aquellos que habían puesto su fe en él. Cualquier paso en falso podría decidir el destino de sus amigos. «Debo encontrar la forma de transformar esta situación», pensó. A través de su ansiedad, un pensamiento iluminador emergió. Esto podría ser la oportunidad de poner en práctica todo lo que había aprendido hasta ahora. Había estado luchando no solo con su miedo, sino también con su capacidad para influir en otros. Era el momento de dejar atrás la sombra de la duda y encarnarse en un líder. La llegada de los nuevos protagonistas generó murmullos entre los hombres hostiles. Ramón sintió que la incertidumbre los había impactado, y se preguntó si esto significaría una apertura y no una amenaza. Con determinación renovada, decidió que debía actuar con astucia. Se giró hacia el grupo de hombres hostiles y dijo en voz alta: «Miren, hay que enfocarse en la verdadera amenaza aquí. La lucha no es entre nosotros, sino contra un sistema que ha querido separarnos y someternos». Sus palabras resonaron en el aire. Ramón sabía que hablar de unidad podía ser peligroso,
Pero esa peligrosidad alimentaba sus nuevos deseos de ser escuchado. Se giró hacia los nuevos hombres que habían entrado, buscando apoyo en ellos, en los jóvenes dispuestos a unirse a su causa. Para su sorpresa, algunos de ellos mostraban signos de interés, su curiosidad despertada por lo que había declarado. Si logran escucharme, tal vez eso signifique que hay un camino a seguir, reflexionó mientras la desesperación se traducía en un ímpetu. Ramón respiró hondo, liberando las emociones que había reprimido por tanto tiempo. La mirada de Lito continuaba fija en él, y en sus ojos Ramón leía una mezcla de expectativa y miedo. Su amigo también estaba viviendo el peso de una transformación personal. No puedo defraudarlo. No puedo defraudarme a mí mismo, se repitió una y otra vez, mientras se recogía en su nuevo propósito. De pronto, los hombres hostiles se acercaron un poco más, algunos moviendo intermitentemente las manos en un gesto de desafío, mientras que otros comenzaban a retroceder, cuestionando la dinámica que se había establecido. Si me omiten, no será solo un error táctico. Seré un recordatorio de muchos que, como yo, han estado callados. Es nuestro momento de unirnos por un cambio verdadero, exclamó Ramón, ahora hablando casi con fervor. Mientras el ambiente se tornaba aún más tenso, una voz se alzó en medio del silencio, cuestionando la decisión de mantenerse en la rivalidad. Ramón se dio cuenta de que a su alrededor había más personas dispuestas a escuchar de lo que había imaginado. Quizás, su mayor desafío sería mantener esa voluntad de diálogo frente a la oposición. En ese instante, Ramón vislumbró que esta situación no solo marcaría su camino, sino el de todos los que estaban reunidos. Enfrentaría una decisión crucial que podría cambiar sus vidas para siempre, una que lo alejaría de la figura del vaquero solitario para convertirlo en un símbolo de esperanza y valentía. Pero justo cuando la conversación estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, un grito irrumpe desde la multitud que los rodeaba, haciendo eco en las paredes del recinto y sembrando de nuevo incertidumbre en el aire. ¿Podría Ramón realmente hacerse eco de la esperanza? ¿O este nuevo giro traería un desafío al que no podría hacer frente? La perspectiva de una confrontación final se armaba como una tormenta, y su próxima jugada definiría no solo su futuro, sino el de todos a su alrededor. La tensión en el aire se multiplicó con el grito que resonó como un eco, provocando el silencio entre los hombres. Ramón sintió que la adrenalina chisporroteaba en su interior. El tiempo parecía ralentizarse mientras evaluaba las reacciones. La incertidumbre había transformado su público en una mezcla de miedo y curiosidad. Eso era, en cierto modo, lo que había anhelado, generar la reacción necesaria para despertar el diálogo. Con cada nuevo segundo, su corazón podía escuchar el latido de una oportunidad que no había anticipado. Debo estar preparado para lo que venga, pensó, sintiendo que este momento decisivo ofrecía no solo la posibilidad de cambiar el rumbo de la discusión, sino también de su viaje personal. Ramón se enfrentaba a una encrucijada: replegarse en la sombra del temor o darle la cara a la adversidad. La decisión de actuar en lugar de esperar pasivamente comenzó a formar una claridad en su mente. Se planteó cómo podría mantener el control sin parecer agresivo. Recordó las lecciones de los mentores que había tenido a lo largo de su vida, aquellos que le habían enseñado que la verdadera fortaleza no siempre reside en la confrontación directa, sino en la capacidad de escuchar y comprender. Con una respiración profunda, decidió que era hora de usar esas herramientas. ¿Quién gritó?, preguntó Ramón, estrechando la mirada en dirección al tumulto. La gente empezó a apartarse, dejando al descubierto a un joven, visiblemente agitado. Con los ojos desorbitados, levantó las manos, como si intentara frenar una avalancha de emociones. Ramón sintió un impulso de empatía hacia él. Cuando el silencio se instaló, el joven habló. Sus palabras brotaron entre hipidos. No podemos seguir así. No vamos a ganar nada enfrentándonos entre nosotros.
Fue como si Ramón hubiera soltado un hilo que se enredaba en el corazón de todos. La conexión que comenzaba a formarse era frágil, pero igual de poderosa. Sin darme cuenta, su intervención había hecho nacer un pequeño espacio para la esperanza. Ramón decidió aprovechar aquel momento de vulnerabilidad. Con voz firme y una serenidad que no sentía del todo, se giró hacia ambos grupos y pronunció: «Estamos atrapados en un ciclo de odios que nos consume. ¿Y si, en lugar de pelearnos, buscamos algo en común? Hay una fuerza en nosotros que puede surgir de nuestra unión, una fuerza que puede desafiar a aquellos que realmente nos amenazan». En su interior, Ramón sabía que sus palabras eran arriesgadas, limpiando un camino lleno de dudas. Pero la necesidad de algo más grande que él mismo había comenzado a fluir en su discurso. Miradas fulminantes se tornaron en ceños pensativos. Era su momento de ampliar el alcance de esa conexión. No obstante, la vida tiene su propia narrativa, y justo cuando la discusión parecía dar un giro positivo, una de las figuras del grupo hostil tomó un paso al frente. Era un hombre robusto con un aire desafiante, los brazos cruzados y la mandíbula apretada. La tensión volvía a escalonarse, pero en el interior de Ramón, una voz resonaba. «Esto no puede detenernos. Debo pelear esta batalla, aunque esté solo en el camino», pensó de inmediato. Ramón se enfrentó al hombre, sintiendo que cada palabra importaba más que nunca. En su mente, se vislumbraban estrategias que nunca había considerado antes. Cómo manejar a la oposición, cómo inscribir confianza en aquellos que lo rodeaban. Mientras tanto, una parte de su ser se deslizaba más profundamente en el desafío de enfrentar la injusticia. Esto será más que una confrontación. Es un llamado a la transformación, se maldecía, proyectando su resolución al mundo. Con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad, Ramón se dirigió al hombre desafiante, ponderó cada palabra, mientras buscaba no solo hacer el contacto, sino también hacer eco de su propia metamorfosis interna. Pero justo antes de que pudiera abrir la boca, una voz agresiva interrumpió de nuevo, llenando la sala con un estruendo que derribó la brisa esperanzadora. La batalla por su futuro se intensificaba, y en ese instante, supo que su respuesta podría definir su papel en este juego impredecible. ¿Podría la reflexión y el diálogo llevarlos a una nueva dirección? ¿O sus esfuerzos se verían aplastados por la inercia del odio? La tensión crecía, preparándolo para enfrentar su mayor desafío hasta la fecha, uno que no solo pondría a prueba su capacidad como líder, sino también las profundidades de su carácter. La incertidumbre en la sala continuaba palpándose, como una niebla espesa que envolvía a cada persona que vivía la escena. Ramón sintió el peso de todas esas miradas. Su mente se aferraba a la pregunta que lo atormentaba. ¿Podría realmente cambiar la dinámica entre estas personas? El hombre desafiante, que apenas había tomado un paso hacia él, no dejó que el impulso de la situación domara su arrogancia. Con la mandíbula apretada y la mirada fija, su voz explotó cual dinamita en la línea de fuego. ¿De verdad crees que podemos dejar todo atrás? Estás soñando si piensas que tus palabras cambiarán algo aquí. En ese instante, Ramón se debatía entre la frustración y la claridad. Sin embargo, recordó el consejo de un sabio mentor. En tiempos de caos, la calma es una arma poderosa. Se adentró en el fondo de su ser, y con templanza, articuló su respuesta. No estoy aquí para borrar lo vivido, sino para invitarlos a construir algo nuevo. El pasado ya no se puede cambiar, pero sí podemos decidir cómo actuaremos en el presente. El silencio que siguió a sus palabras fue un mar de tensión. Era un momento cargado de posibilidades. Ramón se dio cuenta de que cada segundo contaba. Observó el rostro de la multitud, buscando destellos de conexión en sus ojos. Algunos parecieron reflexionar. Otros, en cambio, aferraban sus emociones con fuerza. Su fuerza de voluntad comenzó a consolidarse, y al darse cuenta de que cada palabra podía ser su salvavidas o su ancla, decidió abrirse aún más.
¿Qué pasaría si al enfrentar a nuestros enemigos, en lugar de dividirnos, trabajamos juntos? Preguntó. La lucha no es entre nosotros, sino contra la desesperanza que ha sembrado la discordia en nuestras vidas. Se vislumbró un cambio sutil. Las caras antes hostiles empezaron a mostrar la curiosidad y el deseo de entender. Era un indicio de que, tal vez, su voz podía atravesar el muro de desconfianza. Sin embargo, Ramón sabía que esto era solo el principio. Tenía que ir más allá de las palabras. Y mientras delineaba su próximo enfoque, se dio cuenta de que también debía enfrentarse a su propio miedo interno. Nunca había estado en una situación en la que la vida de otros dependiera de su capacidad para unir a un grupo disfuncional. Su proceso de transformación no solo implicaba el liderazgo de otros, sino, más importante aún, el dominio de sus propias inseguridades. El hombre robusto, que había fruncido el ceño durante toda la conversación, pareció considerar lo que Ramón había dicho. Sin embargo, no podía permitirse relajarse. Su mirada aún era desafiante. Ramón, consciente de que la confrontación era inevitable, se comprometió a provocar un cambio significativo, donde el miedo pudiese transformarse en fuerza. Entiendo su desconfianza, continuó esta vez haciendo una pausa para mirar a cada persona en el grupo. Pero si seguimos atados a nuestros rencores, ¿qué futuro construimos para nosotros? Una voz susurrante de su interior comenzó a formarse con más claridad. Su lucha no era solo por el diálogo, sino por el respeto a sus propias habilidades de liderazgo y empatía. Necesitaba encarnar esos valores y deseaba dejar una huella. Mientras las palabras flotaban en el aire, un nuevo destello de ideas comenzó a invadir su mente. ¿Por qué no ofrecer un espacio donde pudiesen expresar sus intereses y temores? El concepto de un encuentro donde cada voz fuese escuchada pisaba con firmeza su campo de pensamiento. Pero antes de que pudiera articular este nuevo camino, el hombre desafiante interrumpió de nuevo, su expresión ahora intrigada pero incisiva. ¿Y qué tienes tú para ofrecernos? ¿Qué te hace pensar que este diálogo tendrá algún verdadero impacto? El desafío lo confrontaba de manera directa. Ramón debía prepararse para la prueba. Era el momento de dar un paso hacia adelante. Aún no había descubierto todo lo que era capaz. La mirada de su oponente representaba no solo resistencia, sino una oportunidad para demostrar su valía. La lucha interna por salir de su zona de confort colisionaba con un destino que parecía colgar de un hilo frágil. Esto no era simplemente una batalla por el entendimiento, sino una lucha por definir su propia identidad. ¿Pondría en práctica lo que había aprendido, o dejaría que el miedo lo encerrara en la sombra de sí mismo? Era un dilema que necesitaba enfrentar para descubrir su verdadero potencial. La pregunta colgaba en el aire, invitándolo a responder. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y a medida que sus pensamientos se arremolinaban, supo con certeza que lo que vendría definiría no solo su futuro, sino la esencia misma de quien era. La próxima respuesta sería crucial, y el tiempo para actuar se estaba agotando. Ramón sintió que el aire en la sala se tornaba denso a medida que el hombre desafiante lo miraba fijamente, esperando una respuesta. El peso de la expectativa lo hizo tambalear entre el impulso y la reflexión. Nunca había estado ante un reto como este, y cada nervio en su cuerpo parecía pulsar al unísono, instándolo a dar una respuesta que resonara más allá de aquella habitación. Respiró profundamente, aferrándose a su determinación. No se trataba únicamente de defensas o ataques. Era una oportunidad para mostrar quién era realmente. Consciente de que cada palabra podría abrir o cerrar puertas, se obligó a recordar no solo sus ideales, sino también el motivo por el cual se encontraba allí. Lo que ofrezco, comenzó, el sonido de su propia voz resonando, aumentando en firmeza, es la posibilidad de cambiar nuestra narrativa. Cada uno de nosotros ha vivido sus propios demonios, pero lo que nos une como seres humanos es el deseo de ser escuchados y entendidos.
El hombre robusto inclinó ligeramente la cabeza, como si su curiosidad hubiera logrado vencer una parte de su escepticismo. Si me permiten guiar esta conversación, crearé un espacio donde cada uno pueda compartir sus historias. Continuó Ramón, cada palabra cuidadosamente elaborada. Las historias de lo que hemos sufrido, lo que hemos perdido, y, sí, lo que hemos aprendido en el proceso. No se trata de absoluciones, sino de comprensión. Algunos en el grupo comenzaron a murmurar entre sí, y Ramón sintió que sus corazones palpitaran con un nuevo tipo de energía. Era el momento de una conexión más profunda, una que iba más allá de la simple retórica. Si iba a liderar, necesitaba dar un paso más. Me gustaría que participáramos en un ejercicio, propuso, sintiendo que su propia voz se llenaba de certeza. Haremos un círculo donde cada uno, uno por uno, podrá compartir lo que le pesa, sin interrupciones, sin juicios. Solo escucha. El desafío en la mirada del hombre robusto se transformó en una chispa de deliberación. ¿Era esto posible? Los rostros del resto del grupo comenzaron a mostrar signos de interés. Ramón observó cómo un par de ojos inicialmente hostiles comenzaron a abrirse en la expectativa de una nueva dinámica. Había un indicio de esperanza, pero, para él, esto era solo el principio. Sin embargo, una mirada interna lo golpeó mientras pensaba en la reacción de los demás. Sería capaz de mantenerse fuerte si el hombre hubiera tenido razón. Si estas palabras no eran más que aire, y la incertidumbre se apoderaba de la habitación de nuevo. ¿Qué pasaría si la vulnerabilidad se tornaba una trampa? Momentos de duda comenzaron a surgir como sombras en su mente. ¿Estaba cruzando una línea o estaba realmente iluminando un camino hacia el entendimiento? Recordó otras situaciones enfrentadas en el pasado, cuando había sucumbido al miedo, dejando que otros definieran su valor. Esa no era la versión de sí mismo que quería ser. Con esa revelación, una chispa de determinación ardió en su interior. Se dio cuenta de que su habilidad para guiar dependía no solo de lo que decía, sino de la confianza que proyectaba. En esta sala, sus fracasos no importaban. Lo que importaba era la lucha por crear algo significativo, incluso si eso significaba enfrentar su propia vulnerabilidad. Lo que les ofrezco no es solo una oportunidad de ser escuchados, sino la posibilidad de transformar no solo lo que hemos vivido, sino quienes queremos ser, afirmó, manteniendo la mirada fija. Esto requiere valentía, pero todos tienen el poder de decidir hoy si dan el primer paso hacia un futuro diferente. La reacción fue inmediata. El hombre desafiante aflojó sus mandíbulas. Las miradas se volvían hacia él, y una inquietud palpable llenó la atmósfera. Galopando hacia el epicentro del cambio, Ramón sintió que su vida se definía en ese instante. No era el hombre que temía lo desconocido, sino el líder que estaba empezando a manifestarse. Pero antes de que algunos empezaran a ceder y abrirse al diálogo, una voz distinta resonó desde el fondo de la habitación. Una voz que iba más allá del hombre robusto. ¿Y qué pasará si todo esto fracasa? ¿Si sus esfuerzos no son suficientes? Preguntó. Y en esa pregunta resonó un eco de sus propios temores. Ramón se quedó helado. ¿Qué respondería ahora? Volvió a sentir que el hilo de la incertidumbre amenazaba con desvanecerse bajo sus pies. Era un momento crítico. Así como comenzaron a gestarse oportunidades, ahora se presentaba el dilema de sus propias capacidades. El tiempo se agitaba a su alrededor, apremiante, y la respuesta era inminente. Su valor y sus miedos se retaban entre sí, aguardando el desenlace de una batalla pivotante. Tenía lo que se necesitaba para seguir adelante. Ramón sentía que el aire en la sala se drenaba rápidamente, mientras la voz que planteaba el desafío continuaba reverberando en sus pensamientos. La frase, ¿y qué pasará si todo esto fracasa?, rodaba por su mente, casi como un mantra sombrío. En ese momento, la lucha personal que emergía en él era casi palpable.
La confianza que había comenzado a edificar se tambaleaba en el precipicio de la duda, y el eco del miedo reverberaba en cada esquina de su ser. Esa pregunta no era solo una duda legítima, era un espejo que destellaba su propia inseguridad. Había enfrentado situaciones adversas anteriormente, pero nunca había sentido que su liderazgo estuviera en el centro de tal cuestionamiento. Cerró los ojos un instante, buscando en su interior la respuesta que no solo necesitaba proporcionar, sino que anhelaba sentir. ¿Qué pasaría si todo esto fracasa? Se despojó de los pensamientos negativos, intentando convertir ese miedo en una fortaleza. Fue entonces cuando recordó a aquellos que había visto quebrarse antes, que se habían sentido desvalidos en su propio viaje, y como un simple gesto de apoyo, había cambiado el rumbo de sus vidas. Tenía que transmitir esa esencia de esperanza. Entiendo tu inquietud. Comenzó sintiendo que la realidad de su voz tenía que ser un ancla para sí mismo y para el grupo. El fracaso no es el final, es la oportunidad de aprender y crecer. Este espacio no se trata solo de éxito. Se trata de crear un diálogo honesto, de atrevernos a ser vulnerables y de descubrir qué podemos reconstruir juntos. Las cabezas comenzaron a asentir lentamente. Ramón notó que algunas miradas se suavizaban, mientras otras se llenaban de curiosidad. Fue un instante de conexión, una chispa que lo obligaba a ir más allá en su discurso. Cada uno de nosotros ha enfrentado ya fracasos en la vida. Continuó, sintiendo cómo el nerviosismo se transformaba en una energía que recorría su cuerpo. Pero no es el resultado lo que define nuestro camino, sino lo que hacemos después. En este círculo, aquí y ahora, tenemos la opción de dar un giro a nuestra historia. Su mente estaba cada vez más centrada. Se trataba de construir puentes, no de muros. La pregunta que lo había paralizado ahora se convertía en un combustible para la acción. Ramón visualizaba a cada persona en la sala como un libro abierto, esperando ser leído y, tal vez, reescrito. Fue entonces cuando decidió unirse a la conversación en un nivel más profundo. Y por supuesto, si llegamos a un punto en el que vemos que esto no funciona, estaremos juntos en eso también, añadió, su voz impregnada de sinceridad. Lo que quiero es que nos salgamos de este lugar un poco más cercanos, un poco más entendidos. No hay un mapa claro para llegar a donde queremos ir, pero juntos podemos navegar por estas aguas inciertas. Finalmente, el hombre robusto habló. Sus palabras no eran desafiantes, sino inquisitivas. ¿Y si te decepcionamos? Ramón respiró hondo. Esa era la esencia de la auténtica conexión. La posibilidad de decepción existía, pero el verdadero liderazgo radicaba en abrazar el riesgo. El éxito no es un requisito para el valor. Estar aquí, en este momento, ya es una victoria, respondió, impulsado por una fuerza interna que más que palabras le daba significado. La sala parecía verse envuelta en un manto de calma, y los rostros llevaban un destello que pocos minutos antes no existía. Lo que parecía un enfrentamiento se tornaba ahora en una conversación genuina, pero detrás de esa calma acechaba un nuevo reto. Una mujer, cuya mirada reflejaba la historia de duros embates, se levantó. ¿Qué pasa si en nuestra búsqueda por comprendernos, descubrimos cosas que nos separan aún más? El corazón de Ramón se detuvo un instante. Su mente, por primera vez, sintió el creciente peligro. Lo que había empezado como un pequeño paso hacia la comprensión podría verse envuelto en revelaciones dolorosas. El verdadero test de su liderazgo y de su deseo de ayudar estaba a punto de revelarse. La batalla no había hecho más que comenzar. Ramón sintió que el peso de las miradas se volvía aún más palpable. La pregunta de la mujer resonaba como un tambor que anunciaba una tormenta. ¿Qué pasa si, en su esfuerzo por unirse, en vez de eso se desmoronaban? Esa inquietud encendió su instinto de supervivencia emocional, un recordatorio de todos los momentos en los que había mirado hacia el abismo y había decidido dar un paso atrás. Se obligó a recordar que el liderazgo no consistía solamente en tener todas las respuestas. A veces,
era hacer frente al caos de la incertidumbre, con una sinceridad que agitaba más que tranquilizaba. «Entiendo que este camino puede ser doloroso», respondió, sintiendo que sus palabras ahora eran frágiles, pero no menos necesarias. «La vulnerabilidad puede desnudarnos de certezas, pero también nos brinda la oportunidad de redefinir quiénes somos. No se trata de lo que descubramos en el proceso, sino de cómo lo enfrentamos juntos». Los murmullos en la sala empezaron a fluir como ríos alternos. Algunos pensaban que su razonamiento era un ideal utópico. Otros, sin embargo, comenzaban a ver la chispa de una posible verdad. Sin embargo, Ramón también notó a quienes fruncían el ceño, mostrando su resistencia a abrirse. La mujer que había planteado el desafío comenzó a tambalearse entre la duda y la comprensión, y sus ojos reflejaron una humanidad desgastada. Ramón sintió la cercanía de su agonía, y eso le dio un nuevo ímpetu. Quizás, al poner nuestras cartas sobre la mesa, descubramos que lo que nos separa no es insalvable. Quizás, lo que creíamos que nos dividía en realidad son solo partes de una misma historia, contadas desde diferentes perspectivas. De repente, recordó las historias de su propia vida, las confrontaciones con su padre sobre escoger un camino, las decisiones difíciles en su carrera. Siempre había una elección que implicaba una renuncia. Esa fragilidad lo había fortalecido. Entendió que conectarse con los demás, aunque significara acercarse al dolor, podría ser su mayor aliada en este proceso. «Voy a proponer algo», dijo, levantando la voz con un nuevo aire de determinación. «Quizás vayamos más allá y hablemos de nuestras historias. Nos tomaremos 5 minutos cada uno, sin juicios, solo escuchándonos. Puede que descubramos algo inesperado que nos una más profundamente de lo que creemos». Voces disonantes comenzaron a silenciarse, y unas cuantas cabezas asintieron poco convencidas pero abiertas. Ramón respiró hondo, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. La vulnerabilidad podía abrir puertas, pero también podía desatar un torrente incontrolable de emociones. Sin embargo, ese era el camino que había elegido. No solo quería ser un líder, quería ser un catalizador de conexión y transformación. Mientras el grupo se preparaba para compartir, Ramón sintió que, por primera vez, el destino de todos ellos estaba entrelazado. Había un profundo sentido de riesgo, pero también la posibilidad de una revelación transformadora. Justo en ese instante, una conversación apagada en la esquina de la sala levantó un murmullo de más voces. Se hablaba de un secreto antiguo, uno que podría cambiar la perspectiva de todos. Ramón sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba aquello y cómo podría afectar la búsqueda de conexión que había empezado a tejer? El camino hacia el entendimiento y la sinceridad podría ser más complicado de lo que había imaginado. Al final, quizás no se trataba solo de lo que se revelaría, sino del caos que podría resultar de ello. Era hora de enfrentar lo que venía, pero también de prepararse para lo inesperado. Como el silencio se cernía sobre el grupo, Ramón sintió el pulso de la incertidumbre. Cada persona de aquella sala se asomaba al abismo de su propia historia, y con ello, el riesgo de confrontar verdades profundas y dolorosas se volvía inminente. La tensión era palpable, pero en ese hilo frágil de vulnerabilidad también residía una promesa de autenticidad. Uno a uno, los miembros comenzaron a compartir relatos que habían permanecido ocultos por años. Miriam, la mujer de la voz retadora, habló de su propia lucha como madre en un entorno hostil. Su dolor reverberó en el aire, y con cada palabra, Ramón sintió que su determinación se intensificaba. Este no era solo un ejercicio de catarsis, sino un acto profundamente humano que podría cambiar el futuro que compartían. Lito, el hermano Apache, tomó el turno después. Con voz temblorosa, relató la historia de su familia, marcada por el estigma y la exclusión. La verdad de su identidad resonó, y con ello Ramón se fue sintiendo más conectado. Al escuchar a Lito, comprendió que su propia lucha no era diferente. Los ecos de su historia, con sus temores y esperanzas, ahora se entrelazaban.
Los minutos se convirtieron en horas, y la atmósfera cambió. La disparidad de emociones que venía de los relatos individuales comenzó a formar un collage de humanidad rotunda que rompía las barreras de resentimiento. Los puntos de vista se empezaron a transformar. La risa y las lágrimas comenzaron a salir como ríos de liberación. Finalmente, un joven del grupo que había mantenido el silencio por largo tiempo se atrevió a hablar. Sus palabras pesaban, repletas de angustia, al compartir su propia historia de rechazo. La fuerza de su verdad resonó con tanto peso que Ramón sintió que cada ladrillo en la estructura de sus miedos se desmoronaba. Había un estímulo en el aire que evocaba un poder colectivo, un renovado sentido de comunidad que apenas se había vislumbrado antes. Fue en ese instante, cuando la conexión se hizo evidente, que Ramón se dio cuenta de su propia transformación. Ya no se sentía como un vaquero dividido entre dos mundos. Había pasado a ser un puente que ligaba relatos y transformaba la inquietud en entendimiento. Al llegar a su turno de compartir, Ramón se sintió nuevo. Las palabras que salían de su boca estaban impregnadas de la fuerza de aquellos que lo habían precedido. «No estoy aquí como un guerrero por una sola causa», comenzó, «sino como un ser humano que ha luchado con el miedo a ser auténtico, al igual que todos ustedes. Juntos, hemos vivido el dolor, las dudas y los fracasos, pero aquí también descubrimos la belleza de nuestras diferencias». Mientras hablaba, notó que muchos de los que lo escuchaban asintieron con comprensión. Ramón se dio cuenta de que su vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una fortaleza que unía, que tejía un vínculo genuino. El respeto comenzó a nacer de esa sala donde antes solo existía la tensión y desconfianza. El hombre robusto que había cuestionado sus intenciones al inicio parecía, ahora, más humano. Su mirada, que alguna vez fue dura, comenzó a suavizarse al oír historias similares a su propia vida. Ramón entendió que quizás esa era la verdadera victoria. Había logrado desdibujar las divisiones, y las preguntas difíciles se iban transformando en respuestas conmovedoras. El último turno fue para la mujer que había planteado el primer desafío. Con voz entrecortada, empezó a hablar sobre su dolor, pero también sobre la esperanza que le ofrecían esos encuentros. Su historia se entrelazó con la de otros, y en su mirada finalmente había aceptación. La sala había pasado de un espacio tenso a uno lleno de empatía. A medida que culminaban las presentaciones, Ramón sintió que un cambio fundamental había tenido lugar. Habían cultivado un ambiente donde el apoyo y la comprensión florecían. No estaban libres de desafíos, pero estaban dispuestos a enfrentarlos juntos. En los días siguientes, ese encuentro se transformó en un símbolo. Ramón se convirtió en un referente en su comunidad, no porque hubiera conquistado una lucha, sino porque había tenido el valor de abrir su corazón y escuchar a otros. Su voz se alzó como un eco de la esperanza, y aunque el camino era largo, sabía que había dado un paso fundamental hacia la reconciliación. El rodeo se convirtió en mucho más que un evento. Se transformó en un espacio donde todos aprendieron a valorar y reconocer a los demás. A través del acto de escuchar y ser escuchados, los lazos que una vez parecieron imposibles de atar, empezaron a formarse. Ramón vio a Tana, Lito y Mara competidores honorables, y al mismo tiempo, amigos cuyo valor lo había inspirado. Así Ramón alcanzó una realización individual que trasciende el miedo. Con un sentido renovado de propósito, regresó a su vida diaria, sabiendo que la verdadera valentía reside no solo en el enfrentamiento de lo ajeno, sino en la integración de lo diverso. Cada persona que había compartido su historia lo acompañaría siempre. Con serenidad, su nuevo camino se definía por el crecimiento y la transformación. Este fue su momento de triunfo personal, abrazando su identidad y su voz con la confianza que había estado buscando. Ramón había logrado conectar su historia con la de otros, disolviendo las barreras que habían limitado tanto su vida como la de aquellos a su alrededor. Esta sería la historia que compartiría con orgullo en el futuro,
Un recordatorio de que el cambio comienza dentro de uno mismo. Ahora, y con un sentido renovado de comunidad y autenticidad, Ramón no solo se volvió parte de la narrativa del pueblo, sino que también se convirtió en un actor del cambio que había anhelado ver. Aquella experiencia no solo lo transformó a él individualmente, también resquebrajó el ciclo de odio y prejuicio que había marcado a su comunidad. Al finalizar, Ramón se dio cuenta de que no había un final. Cada historia, una nueva oportunidad. Así es como cada día se comienza y, de esta forma, con verdadera determinación, el futuro estaba abierto a posibilidades infinitas. Y con ese nuevo horizonte por delante, invitó a todos a unirse a él en este camino de transformación. ¿Y tú, que has llegado tan lejos en esta historia? Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia conmovedora con al menos 5 amigos que necesitan verla. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Cada acción cuenta en nuestro journey juntos.